Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Ángeles Invencibles. Hoy vamos a conversar de uno de los actos más difíciles, pero más gratificantes para el ser humano, el perdón. Cuando nos vemos expuestos a una situación de ofensa, es donde existe la posibilidad de perdonar. Perdonar implica tomar decisiones que son muy complejas y llevan todo un proceso que propone que el ofendido no tomará venganza contra el ofensor y restablecerá las relaciones lo más normal posible. En el proceso de perdón hay muchos factores a tomar en cuenta y uno de los más importantes es que perdonar no significa olvidar la ofensa y eliminarla de la memoria, pero puede ser una herramienta muy importante para evitar complicaciones en el futuro cuando algo similar nos vuelva a pasar. Como dice por ahí, perdono, pero no olvido. Pero entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar la situación a la que nos estamos enfrentando y buscar la forma más adecuada de actuar. Llegar al nivel de poder perdonar es un proceso donde se debe tener un crecimiento personal y una madurez, con una gran fuerza de voluntad para usar el razonamiento de forma adecuada, sin caer en el juego del ofensor. Debemos estar muy atentos que todo acto de perdón es el derivado de un proceso, pero analicemos los elementos necesarios para llegar al perdón. El perdón se activa desde el inicio de una situación y depende del proceso, que éste sea rápido y expedito y sin complicaciones, o puede volverse toda una locura que en muchos casos llega a niveles ridículos y todo por no abrirse a una pronta solución. Entonces, lo primero que tenemos es el ofensor, que por alguna razón le produce una ofensa a alguien o a algo y perjudica al segundo implicado, que es el ofendido. Este trinomio, ofensor, ofensa y ofendido, son los elementos que activan el perdón. Recordemos que en muchos casos no se da el perdón y la ofensa se mantiene activa, alargando procesos de dolor y frustración por mucho tiempo. Desde el momento que abrimos los ojos, estamos expuestos a todo tipo de situaciones que pueden producirnos una ofensa. Desde el despertador que nos sonó y nos retrasó hasta que amanezca lloviendo y nos acordamos que no nos devolvieron nunca el paraguas. En el caso de la persona que te da una mala mirada cuando conduces y terminas destrozando tu auto en peleas ridículas, en fin, hay miles de ejemplos. Pero lo más importante de un ofensor y una ofensa es en realidad ¿qué tanto tú permites que esta situación te afecte? Hace muchos años, mi abuelita estaba en sus últimos días de vida y mi mamá estaba muy golpeada por el proceso. Conversando con mi mamá, me di cuenta que estaba destrozada y era por cosas muy duras y desagradables que mi abuelita le decía sobre su infancia y sobre su vida. Lamentablemente, mi abuelita estaba en el proceso de demencia senil y esto ya era en sus últimos días. Entonces entendí que el problema no era lo que mi abuelita decía, sino lo que mi mamá le creía de lo que decía. No fue hasta que se lo hice ver a ella que reaccionó y cambió toda su actitud completamente para darle el soporte necesario a mi abuelita en esa transición de sus últimos días. Cuando conducía de regreso de casa de mi mamá, pensé en la conversación y me di cuenta del gran error que cometemos todo el tiempo. Entonces esto cambió mi vida. Si analizas esta realidad, entonces te darás cuenta de cuántas veces te has ofendido por algo que alguien te ha dicho o algo que alguien te ha hecho, pero el secreto es salirse del trinomio, entender que lo malo no está en lo que te dicen, sino en lo que tú dejas que entre en ti y que te produzca dolor. Entonces depende de ti si las flechas penetran tu escudo. Analiza muy bien esto y verás que te liberarás de 1000 dolores de cabeza. Cuando estamos en una situación de ofensa, debemos estar muy atentos porque podemos ser nosotros los que producimos la ofensa, incluso hasta sin darnos cuenta. Entonces, una de las acciones más agradables es cuando alguien se acerca a ofrecerte disculpas por algo que hizo y que en algún momento te perjudicó. Aquí es donde se activa el perdón como una decisión y te libera de cargas innecesarias. Hace un tiempo estaba donde mi mecánico y conversando me di cuenta que él estaba muy ofendido con un ex jefe que tuvo al inicio de su carrera. Su ex jefe lo puso a trabajar tanto que no soportó la presión por el detalle y por terminar los trabajos de forma impecable. Entonces decidió renunciar y abrió su propio taller.
15 años después tenía un negocio próspero, pero seguía resentido por la presión que le produjo su ex jefe. Alargando la conversación, tuve la sorpresa de darme cuenta que su ex jefe era uno de mis tíos más queridos, ahora ya pensionado y retirado de la mecánica. Entonces le dije a mi mecánico: es difícil tener personas que son duras con nosotros, pero de no haber pasado por esa adversidad, nunca hubieras tenido las agallas para abrir tu propio negocio. Mi mecánico se limpió las manos, se me quedó mirando y me dijo: sabes que nunca lo vi de ese modo. Y lo peor es que ahora soy yo el que exige a mis empleados al máximo los detalles y en el trabajo impecable. Y por eso tengo mi negocio exitoso. Mi mecánico me pidió el número de mi tío y días después conversaron un buen rato. Mi tío estaba feliz de saber que el muchacho tuvo un buen camino de superación en su carrera. Y mi mecánico se quitó un peso de sus hombros que cargaba por toda su vida. El perdón es un acto maravilloso. No obstante, debemos ser muy cuidadosos cuando una persona nos ofrece sus disculpas y en el fondo están encubiertas de mentira y falsedad. Muchas personas son malintencionadas y buscan pedirte perdón cuando te ofenden por algo, pero en el fondo es solo un truco para ganarse tu compasión y volver a engañarte. Cuando nos ofenden repetidas veces es cuando más duele. Pero recordemos la vieja enseñanza de poner la otra mejilla. Eso es usar nuestro corazón como el sentimiento más puro y lleno de amor para perdonar, con los ojos cerrados. Pero no debemos ser tampoco suaves para dejarnos manipular y convertirnos en el juego de nadie. Entonces, poner la otra mejilla está bien, pero que te sigan dando golpes ya eso es otra cosa y eso no está bien. Como dijo alguien muy sabio: no me dé explicaciones, demuéstremelas. Perdonar es una decisión, pero debemos tener en cuenta que el proceso no es fácil y cuando decides perdonar debes tomarlo como una decisión hasta las últimas consecuencias. Pero esto no es por quedar bien con la otra persona, sino por tu propio bienestar y tu tranquilidad. En muchas situaciones las personas pueden tener o no la razón, pero seguir cargando resentimientos y dolor es realmente una pérdida de tiempo. Y eso puede que te convierta fácilmente en una tortura. Algunas personas y situaciones muchas veces no valen la pena para perder nuestro tiempo, esfuerzo y atención. Es por eso que debes tener en cuenta que al perdonar realmente te estás haciendo un favor a ti mismo. Tienes que ser muy honesto y sincero. Debes usar muchísimo la empatía y aprovechar el proceso para realmente dejar atrás todo rencor que te pueda impedir avanzar y ser mejor persona. Además, cuando te ofenden las personas y pasa el tiempo, muchas veces te das cuenta que esa situación fue la causa para tener un cambio en tu vida. Y puede ser hasta el tropezón que te obligue a correr y descubrir que tienes talentos ocultos que de no haber estado en un momento duro, nunca habrías descubierto. Incluso, una ofensa te puede llevar a una bendición disfrazada de tragedia y que puede traer grandes beneficios a tu vida sin darte cuenta que una mala situación puede ser el motivo para alcanzar metas que a veces creías imposibles. El perdón es un elemento que se encuentra en todos los rincones de la humanidad y es parte muy importante de las religiones, donde se presenta como una forma de demostrar un nivel mayor en la jerarquía humana. Aprendamos a tener mejores relaciones con otras personas, pero no dejes nunca de recordar que antes de que tú nacieras, ya alguien había dado la vida por ti, ya alguien había dado su vida para que tú tuvieras perdón. Ese perdón es el acto más grande de amor que jamás se ha visto en la historia y te liberó de todas las cadenas posibles. Y es por esto que debes volar y ayudar a otros a trabajar muchísimo en su crecimiento y en tu crecimiento personal cada día. Piensa en este momento en quién tienes en mente que nunca pudiste perdonar. Atrévete a perdonarle en este momento. Hoy es un gran día para iniciar un cambio en tu vida. Vamos, adelante. Muchas gracias amigos por acompañarnos con este tema del perdón. Les agradecemos muchísimo por darnos me gusta y recuerda seguirnos en los siguientes temas que estamos preparando para ti. Y por favor compártelo. Cada vez que compartes temas de motivación te conviertes en un ángel para alguien. Y la mayor parte de la felicidad es que no sabes a quién puedes beneficiar con tu ayuda. Mil bendiciones y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós.